Bueno, aquí vamos con el primer ensayo de clase pregrabada, en este caso la introducción al curso de evolución 2020 de la Facultad de Ciencias. Ya veremos cómo funciona. Vale la pena decir que las diapositivas van a estar disponibles, así que no hace falta copiar ni anotar, más que las cosas complementarias, en todo caso, a esas diapositivas. Bien, una primera cuestión muy general es la pregunta de cómo es posible que el evolucionismo, que tiene por lo menos 150 años de establecido, y ciertamente 100 años de firmemente establecido en la genética y una visión moderna del tema, sigue siendo controversial, por lo menos en algunos círculos, y que el creacionismo se plantea en esos círculos como una alternativa, según esa visión vigente, equivalente, sino con reclamo de sustituir a la teoría de la evolución. Es cierto que la evolución es compleja y no es intuitiva. Llevó tiempo para la humanidad para llegar a entender de qué se trata. Sin embargo, muchas teorías científicas son igualmente complejas, si no más, y generan mucho menos controversias. Por ejemplo, las teorías asociadas a la física cuántica no creo que sean más sencillas o más intuitivas que las del evolucionismo. La principal causa histórica de la resistencia a la evolución es simplemente su contraposición al relato bíblico de la creación y a otros relatos equivalentes de corte religioso que se presentan como dogmas superiores a esta o cualquier teoría científica. Y en parte, la historia de la ciencia moderna, desde Galileo en adelante, por lo menos, ha sido la de la emancipación, de crear un ámbito de comprensión del mundo que nos rodea basado en el razonamiento y la evidencia empírica, sin subordinación a un orden superior. Esta no subordinación, en algunos casos, hay gente que la entiende como en contraposición a, y otros que la entienden simplemente como un pensamiento independiente, pero ciertamente no subordinado. El evolucionismo tiene una larga historia, y si estudian en detalle esa historia, van a ver que hay pensamiento evolucionista en algún sentido más o menos amplio, o más o menos intuitivo o específico, desde que tenemos noción del conocimiento, ciertamente desde la Grecia clásica en adelante. Inclusive en el siglo XVIII, asociado a la Ilustración, había un pensamiento evolutivo más o menos rico y diverso, particularmente en Francia y en Inglaterra. Sin embargo, es correcto decir que la teoría de Lamarck, que con justicia permanece conocida hasta ahora, es la primera teoría consistente, comprensiva, que intenta ser abarcativa, de toda la evolución como fenómeno. ¿Sí? Veremos, sin embargo, brevemente que esa teoría tiene connotaciones no científicas, alude a fuerzas o procesos exclusivos de la biología que no estarían comprendidos en los procesos, digamos, de la físico-química, cosa que le da una particularidad diferencial con respecto al evolucionismo moderno. ¿Sí? El punto controversial, y que lo coloca en ese borde, si no por fuera de la ciencia previamente dicha, es la idea de que la vida tiene una tendencia interna a la perfección. El concepto de perfección en sí mismo es complejo, y el que existe un impulso vital, un vitalismo de algún tipo extramaterial o restringido o específico de la vida, es un concepto que ha sido desechado y que está un poco por fuera de lo que la ciencia aborda en forma más directa. La parte de la teoría de Lamarck que se sigue discutiendo hasta ahora, aunque está básicamente descartada, es la de la herencia de los caracteres adquiridos. Y esta es una hipótesis científica, puede ser bien o mal entendida, pero es una hipótesis perfectamente dentro del campo de lo que la ciencia pretende abordar, porque se trata de un mecanismo de la herencia. ¿Qué es la herencia de los caracteres adquiridos? Primero, ¿qué es lo que no es? No es solamente lo que dice el título. No es que los caracteres que se adquieren, sin definir de qué manera, se pueden heredar.
en el sentido moderno, una mutación es un carácter adquirido, de modo que, si fuera así, la teoría de Lamarck sería perfectamente válida. La teoría de Lamarck es más específica. Dice que el uso y desuso de los órganos, por ejemplo, voy al gimnasio y hago uso del sistema esquelético muscular, los modifica, y que esas modificaciones adquiridas por experiencia, si quieren, por uso y desuso, se puede transmitir a la descendencia. En términos modernos, de algún modo esa información se incorpora al material genético y es capaz de ser transmitida a las siguientes generaciones. Este es el punto que es perfectamente científico y a la vez esencialmente, con algunos matices que veremos en algún momento en el curso, ha sido descartado en la actualidad. Ya veremos brevemente por qué. Pero repito, este último punto no es más que una teoría, una idea de cómo puede producirse la herencia de caracteres favorables adquiridos por uso y desuso de los órganos, y más en general adquiridos por experiencia e interacción con el mundo que nos rodea. La evolución darwiniana y la evolución actual marca un punto de quiebre con esos puntos del lamarquismo tradicional. Pero noten desde ya, como Lamarck publicó su principal obra evolucionista el año en que nació Darwin, Darwin no inventó la evolución estaba en el ambiente y claramente formulada, aunque de una manera distinta a la que Darwin impulsó. Dijimos, en el año 1809 nace Darwin y en ese mismo año se publica la Filosofía Zoológica de Lamarck, ¿sí? En 1859, 50 años después, se publica El origen de las especies, que es un libro que se ha convertido en un clásico de la literatura científica. Es uno de los pocos libros de este calibre que pueden encontrarse, por ejemplo, en una librería en un aeropuerto. Si es que eso sigue existiendo de aquí al futuro, ya veremos. En forma célebre, Darwin, con poco más de 20 años, se asoció a un barco explorador de exploraciones fundamentalmente costeras del Imperio Británico, que dio la vuelta al mundo en 5 años, y Darwin estuvo a bordo, así como las expediciones en tierra hechas desde el Beagle, ¿sí?, como naturalista y acompañante del capitán Fitzroy. En forma célebre, ese viaje incluyó exploraciones de nuestro continente, Sudamérica, incluyendo el Uruguay, en el cual Darwin estuvo más de una vez, de hecho, durante el trayecto del Beagle. Una cosa curiosa de la historia es que Darwin tenía, lo conocemos por sus escritos, por sus notas, sus cuadernos, una teoría ya completa de la evolución, perfectamente formulada, en 1838, ¿sí? Y poco después había ya redactado una versión esencialmente completa de El origen de las especies. Sin embargo, recién en 1859, y motivado por una circunstancia histórica muy interesante, Darwin se resolvió a apurar la publicación de su obra principal. ¿Sí? La historia de esas circunstancias es bien conocida, pero brevemente, otro naturalista mucho más joven, que por cierto había sido inspirado a recorrer el mundo y explorar la naturaleza leyendo los diarios del viaje del Beagle de Darwin, le envió un manuscrito donde estaba escrita en todos sus términos la esencia de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin. En esas circunstancias, y luego de algunas consultas, Darwin resuelve presentar el trabajo de Wallace en una reunión de la Sociedad Científica Linneana, al mismo tiempo que presentaría un breve resumen de su propia teoría. Y con eso también resolvió acelerar la publicación de El origen de las especies. ¿Qué diferencias hay entre la teoría darwiniana
y la teoría lamarckista. Veremos que hay algunas similitudes, una teoría general de la evolución, por ejemplo, ¿sí? Pero también hay diferencias y aportes diferenciales. La teoría darwiniana es una teoría exclusivamente científica. Si quieren, recurre a las fuerzas del mundo físico-químico, mecánica, si quieren decirlo de alguna manera, para explicar la evolución, y no a elementos ni supranaturales ni exclusivos de la vida que no pueden atribuirse al mundo natural y vincularse con el resto del mundo natural. Por eso es una teoría exclusivamente científica. Puede estar bien o mal, ese es otro problema, pero está plenamente dentro de que la ciencia puede debatir y dirimir. El concepto de evolución de Darwin, bien simple, es el de descendencia con modificación. Hay herencia, que es un elemento conservador, que da continuidad, los descendientes se parecen a los ancestros, y cambia. Explicar ese cambio en el contexto de ese marco conservador de descendencia es el objetivo principal de la teoría evolutiva. Darwin reunió, y eso en parte explica su dedicación de varias décadas al tema, en torno a su teoría, todo lo conocido de la biología del momento, la anatomía, la zoología, la botánica, la distribución geográfica de las especies, el desarrollo embrionario, la paleontología, en torno y bajo una única teoría. Otra cuestión diferencial es que la evolución darwiniana tiene forma de árbol, y esa metáfora llegó para quedarse. Es decir, hay ancestros que generan una o varias ramas de descendencia, y estas las múltiples ramas pueden a su vez generar nuevas ramas que se vuelven a multiplicar, etcétera, etcétera. Origen común y diversificación a partir de ese ancestro común en diversas direcciones, más o menos exitosas. Otro aspecto típico del darwinismo es la idea de que la evolución es gradual. Y este es un aspecto discutido y discutible porque supone o propone que cualquier diferencia entre dos organismos puede reducirse o explicarse por una acumulación de cambios más pequeños a lo largo del tiempo. Un tiempo evolutivo que, en parte, necesariamente debe ser largo para poder permitir toda la enorme diversidad de la vida, actual y extinguida, a un ritmo tan gradual como lo imaginaba Darwin. Otro aspecto importante que Darwin, como vimos, compartió en su génesis con Wallace, fue la idea de la selección natural, de la cual hablaremos brevemente en un momento, que tiene para Darwin un papel privilegiado como mecanismo de la evolución, aunque no excluyente. Hay otros mecanismos que también pueden operar. Dijimos que la evolución darwiniana implica descendientes a partir de ancestros comunes, la forma de árbol. Este esquema del año 1837 es ahora célebre porque representa tal vez el primer árbol filogenético abstracto que pretende hacer exactamente eso. ¿Y qué es eso? Es que un ancestro común, en cualquier punto, puede ramificarse para generar diversos descendientes, A, B, C, D, y algunos que no están etiquetados y tal vez no lleguen al presente, ¿sí? De modo que tenemos especies más emparentadas entre sí que con otras especies más distantemente emparentadas, aunque al final todas tienen un ancestro común. Fíjese también otro detalle de este árbol, o de este esquema, y es que en cualquier punto importante hay como un ramillete de variación, algunas de las cuales sobreviven y dejan descendientes, y otras no. La variación es parte de la solución darwiniana y es la fuente de la divergencia ulterior de las especies. Este esquema implica también lo que se ha llamado una ruptura con el esencialismo, la idea de que las especies son esencialmente discretas, invariantes, reflejan perfectamente el diseño del creador, y que las variaciones, si las hay, son
en el fondo, ruido, tenemos que desestimarlas para reconocer y extraer esa esencia invariante que refleja el diseño de la creación. En este esquema darwiniano, la variación es la base misma de la evolución. No solamente no es ruido, sino que es un aspecto esencial del proceso. Alimenta el proceso con esas variantes. El contenido del origen de las especies refleja varias de estas características que hemos descrito brevemente hace un momento. Fíjense que los dos primeros capítulos se refieren a la variación en las especies domésticas que Darwin estudió para entender cómo era el proceso de selección artificial y luego aplicarlo a su concepto de selección natural, y la de variación en la naturaleza. La variación está en toda la biología. No hay dos organismos idénticos, ni siquiera los clones son idénticos, puesto que siempre cargan alguna mutación. Ni siquiera dos células del mismo organismo son estrictamente idénticas, no solamente desde el punto de vista del fenotipo, sino desde el punto de vista de su genética. El siguiente punto es la idea de la selección natural, explayada en varios capítulos. Primero, el hecho de que existe lo que se debe llamar una lucha por la existencia. Esta terminología, que puede tener a veces connotaciones un poco simplistas, como que la evolución implica una lucha en el sentido directo y físico, ¿sí?, se puede resumir de manera más sencilla diciendo que, como los recursos son siempre limitados, la reproducción de las especies, de los organismos, conlleva que el éxito diferencial de algunos potencialmente será a expensas de un menor éxito relativo de otros. No hay lugar para todos los descendientes que puede dejar un organismo, y por tanto, cualquier diferencia, como veremos, que tienda a favorecer la reproducción y la supervivencia, tiene chances de propagarse en la población con mayor éxito que otras. Esa es la base de la selección natural, que discutiremos brevemente después. Darwin introduce el tema de las leyes de la variación, en particular de la variación heredable, y después hay una serie de capítulos más especializados, pero que son de sumo interés. Uno referido a las dificultades de la teoría. Un buen proponente de una teoría se ocupa principalmente, además de exponerla, de adelantarse a las posibles dificultades, en lugar de barrerlas bajo la alfombra. Un tema importante que es la hibridación o hibridización, el hecho de que el aislamiento entre las especies nunca es perfecto, hoy lo sabemos mejor que nunca. Las dificultades generadas por el registro fósil, que si bien es de una riqueza y de un interés gigantesco, siempre es imperfecto e incompleto, y por tanto, esa continuidad gradualista de Darwin puede verse manifestada de manera muy parcial en un registro fósil que tendrá, naturalmente, huecos de todo tipo. Este bloque de capítulos adicionales que están resaltados en un color verde claro, lo están porque tienen que ver con ese esfuerzo de incorporación de toda la información relevante en torno a la teoría. Podemos decir en algún sentido que los primeros capítulos son la teoría en sí misma, si quieren, y los segundos incorporan, enriquecen e integran distintos aspectos adicionales de sumo interés para una teoría unificadora. En primer lugar, el registro geológico y el registro fósil a él asociado. Hay que reconocer, y es importante, que Darwin fue primero celebrado y exitoso como geólogo, y luego como evolucionista. En algún sentido, la geología gradualista y actualista que Darwin aplicó primero a las propias ciencias de la Tierra, se vio manifestado, encontró lugar adicional de expresión en la teoría gradualista y actualista biológica de Darwin sobre la evolución. La variación geográfica está incorporada o resumida en dos capítulos. El conocer el mundo y conocer la variación en el espacio geográfico fue sumamente importante y esclarecedor para que Darwin llegase a las conclusiones a las que llegó. En algún sentido, los viajeros naturalistas fueron, por ese contraste con
nuevas experiencias y nuevos mundos y variaciones biológicas en distintas partes del mundo, pioneros para entender estas teorías. Y después viene un capítulo muy importante de incorporación de aspectos diversos del conocimiento del momento en el marco de la teoría evolutiva. La morfología o anatomía, por supuesto, el desarrollo embrionario, la presencia de órganos rudimentarios que podrían no tener una función muy fuerte actualmente, pero que pudieron haberla tenido en un pasado, ¿sí? Todo eso está incorporado en forma integrada a la teoría evolutiva, por tanto abarcativa de Darwin. Vamos a terminar esta primera parte definiendo qué es la selección natural, una definición sintética. Hay otras definiciones, pero esta es suficiente e ilustrativa de lo que queremos destacar en este momento. En primer lugar, la existencia de variación. Dijimos que la variación era esencial y era la materia prima del proceso evolutivo. La variación fenotípica, todo lo observable, noten que eso puede ser observaciones externas, forma, tamaño, color, pero puede ser también la cantidad de glucosa en sangre, la concentración de una hormona, cualquier cuestión observable. Vamos a decirlo burdamente, todo menos el ADN, todo menos los genes, en algún sentido. Toda población es variable, fenotípicamente. Es una realidad biológica fundamental. Segundo aspecto. Esa variación tiene, por lo menos en parte, para que el proceso evolutivo de selección natural ocurra, un componente heredable. Es decir, el color del plumaje de un ave puede verse afectado por el ambiente, la nutrición, etc. Pero tiene que tener un componente heredable, atribuible a la herencia, ¿sí? La herencia es lo que da continuidad al proceso, y recuerden, es lo que da una continuidad más bien conservadora. Variaciones sobre esa herencia, que sean heredables, diríamos en sentido más amplio hoy, mutaciones, introducen la variación adicional necesaria para que el proceso continúe. Estos dos aspectos son tan generales y tan ampliamente observables en la naturaleza que no son discutibles. Toda población tiene variación fenotípica y parte de esa variación tiene un componente heredable que se puede medir, estimar, se puede atribuir a la genética en algún sentido, sea genes específicos, sea la variación genética en general, algún componente de esa variación. No todas las diferencias y similitudes entre los organismos, entre esta variación fenotípica, son simplemente atribuibles al ambiente. Hay un componente genético, si quiere. Note que esto no nos dice nada sobre cómo debe ser esta herencia, la forma que toma. El tercer punto, más difícil de captar, es que debe existir una relación causal, pero no necesariamente determinista, entre la variación y el éxito reproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la sola observación de que un organismo dejó 3 descendientes y otro dejó 1 o ninguno, no demuestra que la causa de esa diferencia sea la selección natural. Tiene que existir una cuestión probabilística que diga que en general y en promedio ciertas características heredables otorgan a los organismos que la poseen mayor o menor probabilidad de supervivencia y reproducción. Lo que llamamos globalmente éxito reproductivo o eficiencia darwiniana de los organismos. En otras palabras, en general, pensando en cualquier característica, va a ser relativamente simple encontrar variación fenotípica y, más difícil técnicamente, pero casi asegurado, va a existir un componente o una influencia de la herencia sobre dicha variación, pero va a ser más difícil y más complejo entender y demostrar la existencia de una relación causal entre esa variación y el éxito reproductivo de los organismos. Puede haberla, puede no haberla. Si la hay, estas 3 condiciones son necesarias y suficientes para que la selección natural
opere como un proceso. La evolución, por selección natural, es un corolario, una consecuencia de estas tres condiciones. Noten también que elegimos una definición que enfatiza la selección como un proceso en las poblaciones. Se puede decir que es una fuerza que mueve las cosas en ciertas direcciones o en otras. No está mal, pero definirla como proceso es mejor desde el punto de vista conceptual. Vamos a ver ahora la definición de Darwin en el origen de las especies. Es una descripción de la cual espero puedan reconocer esos tres ingredientes que mostramos en la diapositiva anterior. Fíjense. Primer hecho. Nacen mucho más individuos de una especie de los que posiblemente pueden sobrevivir. Del organismo más prolífico y más ampliamente reproductivo al menos prolífico y reproductivo, esta realidad se cumple. Hay recursos limitados en el ambiente. Si no los hay, si son aparentemente superabundantes, serán aprovechados para que la población crezca más o menos rápidamente, y más tarde o más temprano llegamos a un punto en el cual la población difícilmente pueda crecer más, y por tanto hay más individuos potencialmente naciendo en cualquier generación de los que van a sobrevivir. Esto puede ser muy dramático o más sutil. Bien. Por lo tanto, en este sentido, habrá una recurrencia frecuente de la lucha por la existencia, expresión tomada de Malthus, veremos en algún momento, que permite que cualquier ser, aunque varíe poco, en cualquier manera que le sea beneficioso, aquí hay una aclaración importante, bajo condiciones de vida complejas y a veces cambiantes. Es decir, las características favorables pueden serlo en forma no necesariamente constante, puede ser más o menos errático y sujeto a variaciones de todo tipo, pero si en general en promedio hay caracteres beneficiosos, ¿para qué? Para esta supervivencia y la reproducción, entonces esas características, las que sean favorables, serán naturalmente seleccionadas. La naturaleza hará una selección, explicada en este proceso, de modo análogo que el seleccionador, el mejorador de una variedad, de una especie domesticada, lo hace en forma deliberada. O sea, la selección artificial era conocida y Darwin adoptó el término selección natural para explicar el proceso análogo que ocurre en la naturaleza. Hasta aquí estamos con variación y una relación entre esa variación y el éxito reproductivo. Nos queda este punto, el del medio de este esquemita, que aparece en la última frase. Fíjense cómo dice. Dado el fuerte principio de la herencia, en términos más modernos, que hay un componente heredable de esa variación, más o menos fuerte, pero siempre presente, nunca cero, cualquier variedad seleccionada tenderá a propagarse en su forma nueva y modificada. Vamos a cerrar esta primera parte con una pregunta, que está muy bien contestada por unas lecturas del curso, de si esta transformación darwiniana fue una verdadera revolución científica. Noten para empezar que la respuesta podría ser no, por la pequeñez del tema, o porque ya habían ocurrido las cosas importantes con teorías previas o aportes previos como los de Lamarck. Sin embargo, me adelanto a decirles que la opinión prácticamente unánime es favorable a esta posición de que el darwinismo constituyó o propició una verdadera revolución científica. En primer lugar, es, al decir de Thomas Kuhn, una transformación radical, un cambio de paradigma en el sentido más macro que se puede imaginar. Hay un antes y un después de la forma de ver la vida y el mundo que nos rodea a partir de la teoría darwiniana. Es importante la magnitud, porque algo que nos parece transformador, revolucionario en el corto plazo, puede no serlo colocado en el marco de la historia, en una perspectiva más amplia. Claramente el darwinismo sobrevive a esta inspección a gran escala. Es un nuevo marco científico de referencia, sin ninguna duda.
dijimos, cambia nuestra visión del mundo y de nuestro lugar en el mundo, ni más ni menos. Por eso sigue siendo objeto de resistencia cuando nuestra visión del mundo es incompatible con una visión evolucionista. Ha persistido, ha sobrevivido el escrutinio, el examen crítico de más de 150 años de investigación. Y naturalmente a Darwin no le gustaba la polémica y la eludió de todas las formas posibles. Esto también puede explicar en parte por qué postergó tanto tiempo la publicación de su obra. Él tenía claro que era una teoría revolucionaria y también en parte que le podía generar problemas. Vamos a cerrar por acá esta primera parte y dejar estas cuestiones del destino de las ideas darwinistas para una segunda grabación.